Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Andrea Bergamaschi de la División de Educación del BID y es un gusto para mí darles la bienvenida a este evento. Esta va a ser una conversación en español y en inglés con interpretación simultánea y pueden escuchar la conversación original en este canal. This is going to be a conversation in Spanish and English with simultaneous translation, and you can listen to the original conversation in this channel. Para quien desee escuchar la interpretación, hay un icono en su pantalla ahí abajo que dice interpretación. Basta clicar y seleccionar el idioma. Should you wish to listen to the interpretation, you'll find an icon in your screen that says interpretation. You just click on this icon and you can choose the language of your preference. Así que a partir de ahora hablo solamente en español. Vamos a dejar los micrófonos muteados para la calidad del sonido. Y vamos a tener 15 minutos al final para preguntas recibidas a través del chat. Así que nos pueden ir enviando las preguntas a través del chat y las vamos a hacer llegar a los moderadores. Para empezar este evento, paso primero la palabra a Eric Parrado, el economista jefe, gerente del Departamento de Investigación del BID, que nos va a dar unas palabras de apertura. Adelante, Eric, por favor. Muchas gracias, Andrea. Me sumo a la bienvenida a este seminario. Como dijo Andrea, soy el economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID. Y como bien saben, nuestra región está sintiendo de lleno el impacto de la pandemia. Ya hemos planteado que la región está viviendo una triple parada súbita por el lado macroeconómico, ya que se están impidiendo la movilidad fácil de las personas y los viajes, hay muchas restricciones, pero también el comercio ha disminuido y también los flujos financieros, que también incluyen las remesas. Eso por el lado macro, pero los impactos en el lado micro también han sido muy significativos, sobre todo en los temas de desigualdad. Y estos impactos negativos también pueden llegar a durar décadas, sobre todo en los temas de educación. Porque si la pandemia afecta el aprendizaje de los actuales estudiantes y afecta sus trayectorias, entonces los impactos serán de largo plazo. Entonces la pregunta que hay que hacerse es cómo podemos reducir estos impactos negativos. Y un aliado natural, y lo estamos viviendo a través de este seminario virtual, justamente es la tecnología. En un contexto donde el aprendizaje en el hogar ha pasado a ser fundamental, el uso de la tecnología en la educación es clave. Dado esto, creo que el libro que estamos lanzando hoy llega en un momento muy oportuno. Nuestro libro analiza cómo la tecnología puede ser una herramienta fundamental para mejorar el aprendizaje de matemática en nuestra región. El libro revisa cuáles son los grandes desafíos en el aprendizaje de la matemática y luego describe modelos de uso de tecnología que han demostrado muy buenos resultados. Este estudio es un buen ejemplo del tipo de proyectos que el Departamento de Investigación hace. Y esto es así porque cumple 3 requisitos. El primero responde a una pregunta clave para el desarrollo económico en nuestra región, y ese obviamente es el foco que tiene nuestro departamento. Segundo, porque usa el conocimiento de punta para dar una respuesta robusta y rigurosa, y no simplemente se queda en la opinión sin sustento. Y tercero, porque promueve y es producto de la colaboración tanto hacia adentro como hacia afuera del banco. Para nosotros, desde el Departamento de Investigación, la colaboración es fundamental. En este proyecto hemos tenido la suerte de poder colaborar con investigadores y especialistas de la División de Educación del Sector Social del Banco, del Centro de Investigación GRADE en Perú y de muchas universidades y centros, tanto de nuestra región como fuera de ella. El tipo de proyectos que nosotros hacemos siempre requiere grandes colaboraciones. Esto ocurre porque no hay otra forma de llevar adelante proyectos de investigación que den respuestas rigurosas y profundas a desafíos de desarrollo centrales. Por ejemplo, las publicaciones insignias que publicamos cada año requieren coordinar el trabajo de decenas de investigadores y especialistas para analizar temas claves como la inversión en infraestructura, el comercio internacional, la eficiencia del gasto público o el desarrollo de habilidades a lo largo del ciclo de vida. En los ámbitos de educación, ya llevamos muchos años trabajando coordinadamente con la División de Educación del Sector Social del Banco. Y ha generado importantes aportes a la discusión de políticas en tecnología en educación. En 2012, por ejemplo, publicamos la primera evaluación experimental del programa One Laptop per Child, la cual generó un gran replanteo al tipo de programas que se venían implementando en esta área. 3 años más tarde publicamos una nota técnica que revisó la evidencia y las políticas y planteó que los programas de tecnología en educación podrían generar grandes impactos si el uso de la tecnología se guiaba de forma apropiada. Y el año pasado, recientemente, publicamos una evaluación del programa Conecta Ideas de Chile, la cual demostró
que este programa generó grandes impactos educativos en el aprendizaje de matemáticas de estudiantes de primaria. Entonces, desde el Departamento de Investigación vemos este libro que lanzamos hoy no como un esfuerzo aislado, sino como un paso más en un camino que venimos transitando y que seguiremos caminando juntos. Sin más, agradezco a todas las personas que han trabajado en la producción y diseminación de este libro, a los participantes de este seminario y a ustedes por su atención y su compañía. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Eriki. Bueno, entonces pasamos ahora a la presentación del libro, Aprender Matemáticas en el siglo XXI, a sumar con tecnología, a cargo de mis colegas Elena Arias Ortiz, especialista senior de la División de Educación del Banco, y de Julián Cristián, economista líder del Departamento de Investigación del BID. Después de la presentación, iniciaremos un panel de discusión que será moderado por Santiago Cueto, coeditor de la publicación y director ejecutivo del Centro de Investigación GRADE de Perú. Así que les dejo con Elena y Julián y luego con Santiago. Adelante, Elena. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de nuestro libro. La verdad que para Julián, Santiago, todos los coautores y yo es la culminación de mucho trabajo, así que estamos muy contentos de compartir hoy con ustedes los resultados de este estudio. Así que, sin más, les propongo que comencemos. Si logro pasar a la siguiente lámina. Listo. Cuando empezamos a trabajar en este libro fue mucho antes de la pandemia. Entonces, el contexto que teníamos, digamos, o la crisis de fondo en educación, era cómo esta evoluciona dentro de un mundo altamente tecnológico. El siglo XXI y la cuarta revolución industrial trajo consigo cambios tecnológicos dramáticos en las principales áreas de la economía, desde el comercio, con la emergencia de plataformas de comercio en línea, como las conocemos, hasta el mundo del entretenimiento, con las plataformas de streaming que entregan contenido de forma inmediata. Si nos acercamos un poco más hacia la política pública y las áreas sociales, en salud, por ejemplo, también hemos visto avances muy importantes en los últimos años. Si nos ponemos en un país como Uruguay o Costa Rica, un paciente, por ejemplo, que se acerca a un hospital o a una farmacia, la persona que la atiende puede ver todo su historial clínico de un formato electrónico, consolidando información en un solo lugar. Cuando hablamos de educación, la situación es un poco distinta. Contrasta mucho más la disponibilidad de tecnologías disponibles con la penetración que estas han tenido en las aulas y en la gestión de las escuelas. Y mucho más de la imagen que vemos ahí, la chica un poco aburrida en su salón de clase, ya habían varios indicios de esto en la educación prepandemia. Por ejemplo, los docentes ellos mismos reportaban no sentirse suficientemente preparados para enseñar con tecnología. Asimismo, veíamos también todavía colas o filas en las escuelas durante varios días de padres buscando matricular de forma presencial a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el problema que esto provoca? Dos cosas. No solo que esto afecta la eficiencia en la cual manejamos las escuelas o el sector educativo, sino que también esto tiene un impacto en las habilidades que logramos desarrollar en nuestros hijos para que se inserten en este mundo altamente tecnológico. Y en este contexto llegó la pandemia. En marzo de 2020, en marzo de este año, todas las escuelas de América Latina y del Caribe cerraron y del mundo en general, y los dejando como única herramienta disponible la tecnología para conectar a los estudiantes con sus docentes, poderles entregar contenido y garantizar así la continuidad educativa. Como les muestran estas imágenes, los países desplegaron con toda urgencia y a toda velocidad lo que llamamos ahora la educación remota de emergencia, en la cual desplegaban los contenidos o los materiales que tuvieran disponibles, algunos plataformas en línea, como vemos en la imagen, y otros usando tecnologías un poco más, digamos, análogas como televisión o radio, o una combinación de estas. Tanto los directores como los padres, como los docentes hicieron todo lo que tenían a su alcance, pero aún así sabemos que durante este cierre los aprendizajes se van a ver afectados negativamente y sobre todo de forma altamente desigual por las brechas de acceso a conectividad y a material tecnológico, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población.
Ahora estamos en transición hacia una nueva fase. Los países están preparando la apertura de las escuelas, sea de forma total o parcial, digamos, por zonas, o como lo muestra esta imagen en el caso de Uruguay, que ya abrió completamente sus escuelas. Pero sabemos que esta apertura no va a ser igual. Por las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, los estudiantes no podrán volver a tiempo completo de forma presencial por algunos meses. ¿Y esto qué implica? Implica que veremos todavía durante varios meses modelos virtuales de aprendizaje o híbridos en el mejor de los casos. Ahora, esto implica que los sistemas educativos estarán enfrentando un despliegue y una utilización de tecnología sin precedentes. Es una gran oportunidad para repensar las cosas poder mejorar los aprendizajes. Pero también trae riesgos. Sabemos que la tecnología no es la panacea, no es una solución mágica, que si no se aplica o no se utiliza de forma correcta, esta puede producir aprendizajes bajos o inclusive nulos en el aprendizaje. Entonces, ¿qué necesitamos? No podemos fallar en este experimento a gran escala. ¿Qué podemos hacer? Desde nuestra perspectiva, una de las cosas que podemos contribuir es identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de modelos efectivos en el uso de tecnología que puedan guiar a los países frente a esta doble crisis. Por un lado, desarrollar las habilidades que nuestros jóvenes necesitan para entrar en un mundo tecnológico y también llevar lecciones a la implementación de los modelos híbridos que los países necesitan para enfrentar la crisis urgente. Esto es lo que esperamos contribuir con este libro. Es identificar modelos de uso de tecnología que mejoren el aprendizaje. Y para responder esta pregunta de forma profunda, nos enfocamos en matemática en el ciclo primario, que es a donde hasta la fecha existe mayor evidencia acumulada de usos efectivos de la tecnología. En este libro tomamos un abordaje multidisciplinario y contribuyen tanto investigadores en el área de ingeniería, educación, psicología, de investigación y evaluación, pero muy importante que conozcan también del diseño e implementación de programas, tanto en la región como fuera de esta, como en Estados Unidos. Ya con esto le quiero dar la palabra ahora a mi colega Julián, quien les va a presentar la estructura del libro y los principales mensajes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias a todos y a todas por conectarse. Es un gusto para mí estar acá hoy con ustedes. Quiero empezar contándoles por qué en este libro enfocamos el aprendizaje de matemática. Y el motivo principal es porque los niveles de aprendizaje de matemática son bajos en nuestra región. Este gráfico nos muestra que el 24% de los estudiantes de la OECD, o sea, de países desarrollados, no alcanzan un estándar mínimo de matemática. En nuestra región, el 65% de los estudiantes no alcanzan ese estándar mínimo en matemática, según datos de PISA 2018. Y aún en países que les va relativamente bien, más de la mitad de los estudiantes no alcanza ese estándar mínimo de aprendizajes en matemática. Y además de estas grandes brechas que existen entre países, sabemos que hay grandes brechas de aprendizajes dentro de los países por nivel socioeconómico. Entonces, por un lado, este es el motivo principal, los niveles bajos de aprendizaje desiguales en matemática, pero además hay otros 3 motivos por los cuales este libro se enfoca en matemática. El primero es que la matemática es fundacional en un mundo tecnológico. Si pensamos en las ocupaciones que tienen gran demanda en este momento, como por ejemplo análisis de datos, programación, sabemos que la matemática es una competencia esencial en esas carreras. Además, los planes de clase de matemática son relativamente similares en la región, lo cual significa que si encontramos un modelo de uso de tecnología o un software que funciona bien en un país, podríamos replicarla en otros países. Y por último, la evidencia indica que la tecnología puede ser especialmente efectiva para el aprendizaje de matemática. Entonces, en el libro lo que hicimos fue comenzar pensando en el status quo, en qué ocurre en una clase de primaria en América Latina de matemática. En esta clase típica, el docente presenta en la pizarra algún tema nuevo, les da ejercicios a los estudiantes resuelven sus ejercicios en los cuadernos, y el docente recorre el aula dando retroalimentación. Y por último, cierra la clase con un repaso de conceptos claves. Entonces, en el libro lo que hicimos fue
comenzando de ese status quo, que claramente no es lo que ocurre en todas las clases, pero que es algo típico. Eso es lo que está todo el tiempo ocurriendo. Lo contrastamos con lo que los expertos hoy en día dicen que es lo que debería ocurrir. ¿Cómo deberían aprender los estudiantes? ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas más efectivas? Y de ese contraste, todo ese contraste los incorporamos en la primera parte del libro. Los primeros 4 capítulos que analizan cuáles son los problemas claves de la instrucción en matemática, qué deberíamos cambiar para mejorar los aprendizajes. Y ahí encontramos 5 problemas claves. El primero es que hay un énfasis fuerte en aprender y aplicar fórmulas. Y los expertos nos dicen que hoy en día el énfasis debería estar en realidad en comprender los conceptos y en aplicarlos para resolver problemas reales. Segundo problema es que la instrucción típicamente no se ajusta al nivel del estudiante. Y de nuevo, sabemos que un principio básico del aprendizaje es que tiene que estar bien alineado la tarea que va a realizar el estudiante y su actual nivel de aprendizaje. Tercero, hay bajos niveles de motivación, y esto limita la práctica que hacen los estudiantes. Cuarto, la retroalimentación es escasa y tardía, y puede llegar hasta el caso extremo en el cual un estudiante, cuando va a resolver un examen final, ahí descubre que había un concepto que no lo manejaba bien, demasiado tarde. Y por último, encontramos bajos niveles de colaboración y discusión, y los expertos nos indican que la discusión y la colaboración entre estudiantes pueden ser mecanismos muy potentes para mejorar la comprensión de conceptos claves. ¿Cómo la tecnología puede ayudar? Esta es la pregunta que aborda la segunda parte del libro, los siguientes 4 capítulos. En estos 4 capítulos analizamos diferentes modelos de uso de tecnología para matemática que han demostrado buenos resultados. Y del análisis de esos modelos encontramos que la tecnología puede resolver esos problemas fundamentales que documentamos en la primera parte. En particular, se puede usar tecnología, por ejemplo, un software en el cual las actividades que se priorizan son aquellas que están relacionadas con la resolución de problemas, que sabemos que es algo muy importante. Segundo, con tecnología podemos hacer instrucción diferenciada, que va desde personalizar la educación a un estudiante hasta asignar diferentes grupos de tareas de aprendizaje a diferentes grupos de estudiantes. Tercero, sabemos todos, ¿no es cierto?, con hijos, que la tecnología aumenta la motivación de los estudiantes. E inclusive podemos usar la gamificación, por ejemplo, para aumentar aún más la motivación. Podemos introducir elementos de juegos en el aprendizaje. Cuarto, la tecnología nos permite dar retroalimentación automática e inmediata. Y quinto, hay diferentes formas para fomentar la colaboración y la discusión. Por ejemplo, se pueden hacer torneos entre escuelas en los cuales los estudiantes compiten entre escuelas y entonces se genera un mecanismo para incentivar la colaboración interna. Ahora queremos darles 3 recomendaciones. La primera, de todo el análisis que hicimos en el libro, una recomendación fundamental es, con recursos limitados, las soluciones deben ser simples y enfocadas. El error común es tratar de abarcar demasiado. Esto complejiza el diseño, dificulta la implementación y genera resultados no satisfactorios. En cambio, si usamos la tecnología y la enfocamos a ciertas áreas del currículo, podemos generar mejores impactos. Inclusive si, por ejemplo, usamos soluciones simples, como el uso de una plataforma interactiva con ejercicios alineados al currículum, eso puede mejorar el aprendizaje. Y este tipo de soluciones simples y enfocadas facilita el diseño, la implementación y el monitoreo. Nuestra segunda recomendación es que es fundamental asegurar el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la tecnología. Si simplemente lo que vamos a hacer es vamos a replicar las prácticas pedagógicas con tecnologías, no podemos esperar muy buenos resultados. Sin embargo, si pensamos seriamente cuáles son los problemas y usamos la tecnología para, aprovechando sus ventajas comparativas, ahí sí podemos ver buenos resultados. Y eso incluye, por ejemplo, instrucción diferenciada, el uso de gamificación y dar retroalimentación inmediata. Y nuestra tercera recomendación, y queremos hacer mucho énfasis, es hablando de los docentes. Está muy claro que el docente es el actor clave en el proceso educativo y que hay que apoyarlo para que pueda utilizar la tecnología de forma eficaz. Ahora, la receta tradicional, que ha incluido realizar capacitaciones teóricas, masivas y genéricas, no es de gran ayuda.
Nosotros proponemos que en realidad lo que se debería hacer, deberían hacerse apoyos pedagógicos enfocados que sean prácticos, que sean específicos y que den apoyo de forma individual a los docentes. Por eso decimos que es fundamental apoyar con tecnología, apoyar con pedagogía y apoyar individualmente al docente. Con esto los queremos invitar a descargar el libro. Acá están los links, creo que en el chat también se pusieron. Se puede descargar de forma gratuita y les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Julián y Elena, por esa presentación del libro. Yo soy Santiago Cueto y tengo mucho gusto de hablar con ustedes y he tenido mucho gusto de colaborar con Elena y Julián en la elaboración del libro. Y como habrán visto antes, con casi una veintena de autores, coautores de los diferentes capítulos, y a veces uno se queda con la sensación de, después de tanto trabajo, una presentación nada más de 1 hora, ¿no es cierto? Deberíamos tener discusiones, talleres de 1 semana, qué sé yo, pero la esperanza, por supuesto, es que esta hora sirva para que todos los participantes, que estoy viendo que ya pasaron los 500, a los cuales agradezco muchísimo, tengan interés en el libro y lo descarguen en castellano o inglés. Está apareciendo, por supuesto, el link en el chat que ustedes están viendo. Y de hecho, un pedido que estoy viendo repetido es si se puede compartir también el PPT, que me ha parecido estupendo y ojalá se encuentre una forma de hacerlo. Lo que tenemos en esta parte, y invito a que se unan, es los comentarios de 3 personas que desde diferentes perspectivas tienen mucha experiencia en el tema y queremos escucharlos. María Eugenia Bujanda es directora de desarrollo profesional docente en la Fundación Omar Dengo en Costa Rica, que creo que los que han trabajado el tema saben cuánto ha hecho esta fundación en promover el uso de tecnologías en educación. Tenemos también a Marcelo Cabrol, que es gerente social del sector social en el BID, pero Marcelo tiene una amplia experiencia, ha trabajado en educación en el BID, ha trabajado en comunicaciones y ahora en el sector social ha visto temas que incluyen educación, pero se amplían a otros sectores, por supuesto. Y finalmente Florencia Ripani, que es la directora de la Fundación Ceibal en Uruguay, y muchos de ustedes conocerán, por supuesto, el estupendo trabajo de la Fundación en su país, pero también en apoyar este movimiento por la incorporación eficaz de tecnologías digitales en educación en toda América Latina. O sea que les doy la bienvenida a los 3. Les agradezco nuevamente su interés en acompañarnos, en comentar el libro. Y voy a formular una pregunta que quisiera que cada uno aborde de una manera más o menos concreta, breve, y luego paso a una pregunta específica para cada uno de ellos. La pregunta general tiene que ver con digamos, esta irrupción. Todos decíamos, la tecnología viene, la tecnología es cada vez más importante, hay gente que habla incluso del derecho de las personas a Internet y al uso de tecnología, y viene rápido, pero la pandemia, digamos, nos las ha traído de una manera que se ha convertido en un componente esencial para, como dijo Eric Parrado al inicio, para, por ejemplo, este tipo de eventos. Entonces, quería pedirles en primer lugar una reflexión alrededor del libro, pero tratando de vincularlo a el momento en que estamos viviendo, en el cual mucha gente habla de transformación digital, en fin. Entonces, tal vez podríamos empezar con María Eugenia, seguimos con Florencia y finalmente Marcelo. María Eugenia, por favor. Bueno, pues un saludo muy cordial para todos, para todas. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar del lanzamiento, de la presentación de este importante libro. Y querría empezar por ahí, por felicitar al BID, ¿verdad? A Elena, a Julián, a Santiago, editores del libro, a todos los investigadores expertos que contribuyeron con los distintos
capítulos por brindarnos esta excelente recopilación tan completa, tan bien articulada de los temas claves asociados al aprovechamiento de las tecnologías digitales para el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas. Entonces, bueno, el libro nos deja muchísimos aprendizajes, pero yo quisiera destacar al menos dos, y quizás uniéndolo con la reflexión que hacía Santiago, ¿verdad? Que bueno, ahora estamos viviendo la explosión del uso de la tecnología para favorecer la comunicación, ¿verdad? La interacción, mantener el contacto entre docentes y estudiantes, pero yo quisiera destacar quizás cuál es el principal potencial de la tecnología para apoyar el aprendizaje de las matemáticas, porque de eso trata el libro, y además porque es un potencial que igual tiene validez para otras áreas de competencia, para otras materias, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta enfatizar en que la tecnología, el potencial de la tecnología es que amplía el rango de cosas que pueden hacer los estudiantes para aprender, ¿verdad? Porque les permite operar y manipular con objetos de forma mucho más rica, mucho más flexible, les permite diseñar soluciones a problemas, crear producciones que les obligan a poner a prueba sus ideas y en ese proceso de manipular y crear algo concreto, poder descubrir y dar sentido a conceptos abstractos, ¿verdad? Que son difíciles quizás de comprender si no es de esa manera. Es decir, la tecnología permite pensar de forma más profunda a los estudiantes. Y sabemos lo importante que es eso para que los aprendizajes sean verdaderamente significativos y relevantes. Y esto es una idea fuerza que deja clarísimo el libro, ¿verdad? Otra idea importante que me parece que el libro nos aporta, ¿verdad?, es que realizar este potencial que tiene la tecnología depende de qué tecnología usemos y de cómo la usemos, ¿verdad? Y sin duda existen distintos modelos sobre cómo incorporar tecnología y el libro presenta los más prometedores, ¿verdad? Pero quisiera que me permitan mencionar el modelo que se lleva implementando en Costa Rica desde finales de los años 80, cuando surge el Programa Nacional de Informática Educativa, impulsado por la Fundación Omar Rengo y el Ministerio de Educación Pública, que fue un programa pionero en América y en el mundo, y que es el aprendizaje de la programación y con la programación orientado al desarrollo de capacidades de alto valor cognitivo, como el razonamiento lógico-matemático, la resolución de problemas, la creatividad. Y es cierto que no es el más fácil de adoptar por los docentes, es demandante, al igual que lo es la enseñanza de las matemáticas de alta calidad, como muy bien lo explican los autores de este libro, pero creemos que el esfuerzo que implica en materia de desarrollo profesional de los docentes, de inversión tecnológica, realmente merece la pena. Y por ponerles solo un ejemplo muy rápido, en Costa Rica, la transformación que ha tenido el país en 30 años ha sido increíble. En los 90 las exportaciones de alta tecnología representaban un 4% del total, hoy están cerca de un 40%. En este periodo se han instalado en el país más de 200 empresas multinacionales del sector tecnológico, donde más del 95% del personal es costarricense. Sin duda hay otros modelos centrados más específicamente en el área de las matemáticas que son altamente efectivos, como lo muestra el libro, pero la experiencia de Costa Rica hace pensar que el aprendizaje apoyado en la programación puede ser también un modelo de alto interés para la región. Muchísimas gracias, María Eugenia. Volveremos sobre el tema y la formación docente contigo en la segunda pregunta. Y quería invitar ahora a Florencia también de manera breve, por favor, sobre las lecciones del libro en el actual contexto. Sí, claro. Bueno, ante todo, igual que María Eugenia, quiero felicitar a los 3 editores del libro, a Elena, a Julián y a ti, Santiago, y a los 18 autores que también participaron. Me parece que el libro tiene aportes realmente significativos y me gustaría caracterizarlos en 3 ejes. El primero, y sobre el cual me voy a explayar más, es el abordaje multidimensional, que es un reconocimiento de la complejidad de toda la temática abordada en el libro, y allí rescato como elemento común el diseño, ¿no? Esto está presente en todo el libro. Tomé nota de algunos temas específicos abordados que me parece interesante destacar, por ejemplo, cómo usar los estándares, guiar en el uso de la tecnología, el énfasis en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con un lugar importante para los juegos educativos con soporte digital, eso se ve en el capítulo 5, en el capítulo 6, el planteo de la necesidad de la búsqueda de soluciones costo efectivas, la evaluación también como una parte importante del diseño,
Y sobre todo, esto no aparece quizá con esta terminología, pero sí aparece a lo largo de las dos partes del libro, el diseño centrado en el estudiante. Esto me parece muy importante rescatarlo, y hay partes, por ejemplo, en el capítulo 1, donde se hace una referencia a la importancia de diseñar programas en los que la enseñanza y la tecnología se basen en cómo piensan niñas y niños, teniendo en cuenta la edad y el contexto, o por ejemplo el capítulo 2, en el cual se destaca la importancia de la exploración como paso necesario para llegar a la comprensión y a la fluidez, además de mencionar también la importancia de la intuición y la ayuda de contenidos visuales para el razonamiento matemático, lo cual vuelve relevante a la tecnología digital por su capacidad exponencial de representación y simulación de lo real en base a modelos visuales. Y también me gustaría destacar como otros ejes muy importantes a la localización, al contexto y a la oportunidad. La localización y el contexto, porque este libro de alguna manera está contextualizado en América Latina y busca aportar elementos al diseño de políticas educativas para los países de la región. Y esto, bueno, genera una serie de contextos y de desafíos puntuales que se marcan muy bien en las dos partes del libro. Y un punto a tener en cuenta allí es la incidencia que tienen las desigualdades socioeconómicas con los logros de aprendizaje, ¿no? Que esto es, bueno, muy importante si se tiene en cuenta que América Latina es la región más desigual del mundo. Y finalmente, el sentido de la oportunidad, porque, como fueron remarcando todos a lo largo de este webinar, el contexto de la pandemia presenta a la tecnología como un recurso fundamental para mediar el aprendizaje. Muchísimas gracias, Florencia. Marcelo, por favor. Gracias, Santiago, y buenas tardes a todos la audiencia, contentísimo de estar aquí. Miren, primero decirles lo orgullosos que estamos de este trabajo. Desde el sector social, nuestra misión es poder conectar conocimiento con cosas que pasan en el terreno, para poder cambiar los resultados de aprendizaje. Y la verdad, otra cosa que me pone muy contento en toda la situación complicada que tenemos, como decía Eric, en la región, es cómo en prácticamente 6 meses hemos avanzado la conversión sobre tecnología, sobre todo aplicada en educación, que nos hubiera llevado 10 años. Y se los dice alguien que trabajó hace 10 años en evaluaciones y financiamiento de cosas como One Laptop per Child, ¿no? Entonces, creo que tenemos que festejar eso. Este libro, Santiago, nos sirve para reforzar 2 temas importantes que los tengo anotados acá. Primero, entender que la tecnología en la educación es esencial porque es deseable. No es esencial porque estamos en emergencia. Y esto hay que dividirlo muy claramente, digamos. Tenemos evidencia empírica en el mundo de que los chicos aprenden más en línea, de 40 a 60 más, retienen más aprendizajes que presencialmente. Sabemos también que les cuesta menos aprender cuando están trabajando en línea. Ahora, todos los caveats se aplican. Los caveats son, dado qué edad tienen, o sea, tiene que ser apropiado a la edad, y el segundo gran caveat, que es el gran caveat para América Latina, es que tengan un ecosistema que sostenga esa educación. Es decir, equidad de acceso a laptops, equidad de acceso a conectividad y buenos maestros que trabajen con ellos. Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es, estamos haciéndolo porque es deseable y no porque estamos en emergencia. El segundo tema que el libro nos dice es, la tecnología está para quedarse y queremos que se quede. Y esto es importante porque yo quiero que toda la audiencia reflexione sobre esto. Es inevitable que no volvamos, o mejor dicho, es evitable que volvamos a la situación que teníamos antes de la pandemia. Y la respuesta para muchos de ustedes probablemente sea no. Probablemente en 6 meses con la vacuna vamos a tener la misma situación que teníamos en enero de este año. Creo que es importante, Santiago y audiencia, para que se quede la tecnología, empezar a hacer una rápida evaluación y trabajo empírico, como hace este libro, de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Porque acá hay varios desafíos, y con esto termino. Primero, si no sabemos qué funcionó y qué no funcionó,
tenemos un problema de poder llevarlo al nuevo normal y adaptarlo. Y este es uno de los temas. Segundo, tenemos el peligro de que le estemos atribuyendo resultados negativos durante el cierre al uso de la tecnología. Y esto se hizo el uso de la tecnología, y lo dijo Elena, con una cuestión absolutamente de emergencia y con los países no preparados para hacerlo. Y tercero, creo que es importante que se hagan estrategias empíricas, lógicas, porque lo que hemos aprendido es que hay cosas que se aprenden cara a cara y otras que se aprenden mediadas por tecnología. ¿Cuáles son las cosas que funcionan y cuáles no? Este tema de matemática, por ejemplo, nos invita a enseñar cuáles cosas se pueden enseñar con esta cuestión presencial y cuáles no. Entonces, este libro viene como anillo al dedo a la conversación de hoy. Pero de nuevo, no es porque es emergencia y sí queremos que se quede. Contundente y claro. Muchísimas gracias, Marcelo, Florencia y María Eugenia. Ahora quisiera pasar a temas que son, digamos, más específicos de sus experiencias, y voy a volver contigo, María Eugenia. La Fundación Omar Dengo y tú en particular han tenido una gran experiencia en el tema docente, y estoy viendo de hecho una serie de preguntas que aparecen en el chat y que agradezco. De cuán clave es este aspecto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden los países apoyar la formación inicial del docente, el desarrollo profesional de los docentes? ¿Se puede hacer esto en forma eficaz en línea en estos tiempos? ¿Qué tan grande es el desafío docente y cómo podemos abordarlo según tu experiencia? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, quizás refiriéndome de nuevo a lo que comentábamos sobre la pandemia y la oportunidad tan grande que estamos viendo que esta nos ofrece, ¿verdad? En medio de tantos desafíos encontramos que esta situación nos está ofreciendo una oportunidad única, ¿no? Para dar un salto que ojalá sea definitivo y, como decía Marcelo, de verdad logremos consolidar, ¿verdad? Pues ciertos... el aprovechamiento, ¿verdad?, más efectivo de uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hemos visto, por lo menos en Costa Rica, y creo que es algo que se puede también ampliar a otros países, es que esta situación ha despertado un interés por parte de los docentes por aprender uso de la tecnología inédito, ¿verdad? Ha hecho que se rompan ciertas barreras que veíamos muy difícil derribar, ¿verdad?, de temor a la tecnología, de rechazo, resistencia ante la tecnología, este contexto de necesidad que nos ha puesto a todos en situación de tener que aprovechar los medios que tenemos al alcance, ha despertado como un entusiasmo, unas ganas de aprender que no habíamos visto en muchos docentes antes, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad, tenemos que aprovechar este momento, este impulso, ¿verdad?, ampliando el abanico de oportunidades de formación que estamos ofreciendo a nuestros docentes, ¿verdad?, en distintos formatos, a través de distintos canales, distintas duraciones, distintos temas, cosas muy prácticas, como nos decía Julián, ¿verdad?, cosas prácticas, quizás más breves, ¿verdad?, más al punto de aplicabilidad, más inmediata, ¿verdad?, y un abanico muy grande que les permita a ellos, ¿verdad?, optar, escoger qué es lo que les interesa, por dónde es que sienten ellos que pueden ir explorando y satisfaciendo su necesidad. Y hemos visto que podemos explorar distintos formatos, por ejemplo, cursos virtuales o capacitaciones en modalidad de telepresencia a través de herramientas de videoconferencia para aquellos que, por ejemplo, tienen mejores condiciones de conectividad o mayores niveles de fluidez tecnológica, porque estos son dos elementos fundamentales, ¿verdad? Las posibilidades de conectividad y el nivel de fluidez tecnológica que tengan las personas docentes. Y para aquellos que quizás no tengan tan buenas condiciones, tenemos también opciones, ¿verdad? Quizás usar las redes sociales, que es donde están muchos docentes, ¿verdad?, haciendo eventos, usando también el WhatsApp, que es una herramienta que en América Latina pues está muy al alcance de muchos docentes, ¿verdad? Entonces, pero algo que consideramos muy importante y está totalmente en consonancia con lo que propone el libro es que el hilo conductor de estas oportunidades debería ser la pedagogía, ¿verdad? Las posibilidades de aprovechar la tecnología para introducir nuevas metodologías que lleven a aprendizajes más profundos y más significativos, no necesariamente las herramientas, la tecnología en sí mismas, ¿verdad?
Y para conectar con algo que también planteaba en la pregunta Santiago, ¿verdad? Esta oferta de aprendizaje continuo, permanente, que es necesaria, totalmente necesaria y que tenemos que impulsar fuertemente ahora, no nos puede hacer perder de vista que el tipo de conocimiento y competencias que necesitan los docentes para implementar enfoques de enseñanza más efectivos requieren ser promovidos fundamentalmente durante la formación inicial que reciben en las universidades. Y aunque obviamente es un esfuerzo más a mediano y largo plazo el que hay que hacer para, ¿verdad?, encauzar un poco esta formación inicial en otra dirección, es urgente comenzar ya a impulsar esta transformación, ¿verdad?, de la formación inicial de las personas docentes. Muchísimas gracias, María Eugenia. Sí, en el Perú yo veo en muchos casos docentes que dicen que no han llevado ningún curso sobre uso de TICs en educación, pero me gusta mucho tu punto además de que nada de lo que estamos diciendo va a reemplazar el criterio profesional de los docentes, pero el libro esperamos que sea una ayuda para pensar estas cosas. No esperen entonces recetas dentro del libro, por decirlo de alguna manera. Pasemos donde ti, Florencia. En el libro hablamos de ventajas comparativas del uso de tecnología. ¿Crees que una de estas ventajas es la personalización que se puede lograr con estas interacciones, o en cambio los videos y clases a distancia podrían generar un efecto contrario que iría por el lado de más automatización del conocimiento, de alguna forma limitando, digamos, o facilitando, no sé, tu opinión, la interacción y el trabajo en equipo? Y quisiera pedirte que continúes en esta línea también la reflexión sobre inequidad, que me parece que está muy presente en el libro y tú la has traído en tu comentario, cosa que agradezco. Florencia, por favor. Tienes que encender tu micrófono o hablar muy fuerte, no sé. Ahí está, perdón. Ahora sí. Bueno, no, te decía que creo que la personalización es una ventaja. Siempre que la interfaz digital se adapte al estudiante y a su nivel de conocimientos, tanto en el caso de un sistema de aprendizaje automatizado, como en el caso de un docente que interactúa, hay un mayor nivel de involucramiento y de motivación, y eso redunda en la calidad educativa. Desde Ceibal contamos con 2 investigaciones relacionadas. Una es la evaluación de impacto de la plataforma adaptativa de matemática en los resultados de aprendizajes, que se realizó a escala nacional en Uruguay en el año 2017 y que mostró un impacto positivo en los aprendizajes. Por otro lado, tenemos también otra investigación que realizamos en conjunto desde la Fundación Ceibal con el Plan Ceibal, que sugiere que los estudiantes de inglés, esto fue con estudiantes de secundaria, en entornos virtuales de aprendizaje, sugiere que los estudiantes que reciben retroalimentación apropiada para su nivel participan más activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto fue el resultado de un análisis de cerca de 27.000 mensajes de la plataforma. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, en Uruguay, en el área de evaluación y monitoreo del Plan Ceibal, se está llevando a cabo un estudio cualitativo, actualmente en producción, sobre el uso de plataformas de matemáticas entre maestros y maestras de todo el país, en el contexto del COVID. Los resultados, algunos preliminares que tenemos, algunos tienen que ver con algunas cuestiones que comentaba María Eugenia, y dan cuenta de que los docentes, bueno, se han animado a usar la tecnología, ¿no? Y tuvieron un sentido de urgencia para hacerlo, por supuesto, provocado por la suspensión de clases, ¿no? La pandemia, digamos, lo que ayudó es a los docentes a perder el miedo a la tecnología, y esto es muy importante porque dentro de los obstáculos que se perciben a través de los resultados preliminares de este estudio figuran no solo temas de infraestructura, tecnológicos, sino también los prejuicios sobre la utilidad de las plataformas. Además, muchos comprendieron que la tecnología no los reemplaza, esto también es muy importante y forma parte de estos prejuicios, ¿no? Y también hay mucha valoración de los aspectos lúdicos de las plataformas,
de cómo esto también ayuda a que los niños y las niñas puedan construir una imagen positiva de un área de conocimiento que a veces da un poco de miedo o parece muy seria, y algunos temas, digamos, que también tienen que ver con aspectos del aprendizaje, como es la integración del error como estrategia de aprendizaje, es decir, en estos entornos virtuales lúdicos, este tipo de plataformas, el hecho de que niños o niñas se equivoquen en algo y tengan que repetirlo para volver a hacerlo, no se percibe como algo frustrante, sino como algo que forma parte de un juego y una diversión. Otro aspecto también que se destaca es la autonomía que logran los estudiantes, la posibilidad de que puedan hacer las actividades en sus hogares, y bueno, esto ha sido fundamental para dar continuidad pedagógica durante la pandemia, y el tiempo que ahorran los docentes a partir de toda la gestión y la organización de las actividades que permiten las plataformas. También otro punto interesante, digamos, en los resultados preliminares de este estudio, es que los docentes perciben que las familias y padres o adultos responsables valoraron positivamente la posibilidad de que sus hijos, hijas, jueguen y aprendan al mismo tiempo, ¿no es cierto? Este tema de que están usando una plataforma y no es simplemente un juego, sino que jugar, divertirse y aprender es algo que puede pertenecer al mismo universo. Y también, y esto quizá ya excede el mundo de las matemáticas, pero surge, digamos, en este trabajo de grupos focales, específicamente sobre plataformas de matemática, también emerge como una valoración muy positiva por parte de los docentes como la pandemia y la suspensión de clases ayudó a fortalecer y acercar la relación entre docentes, familias y estudiantes. Y esto es muy importante porque si bien las clases presenciales ya se reanudaron en todo Uruguay, como comentaba Elena al inicio, se está haciendo con jornadas reducidas, y un poco el escenario, digamos, de toda la pandemia, lo que tiene como contexto es un ecosistema sociotecnológico emergente, muy dinámico y con mucha transformación, en el cual la tecnología tiene un lugar central como mediadora de aprendizaje, y eso hay que aprovecharlo. Y acá tomo un poco con la idea que planteaba Marcelo, de que la solidaridad de la enseñanza y el aprendizaje con la tecnología no es algo que tenemos que tomarlo como algo coyuntural, sino en todo sentido como algo a largo plazo, y sí aprovechar esa valoración y esa toma de conciencia de su importancia. Con respecto a la desigualdad que me preguntabas, bueno, allí hay un punto muy importante y creo que es uno de los grandes problemas, que es cómo acceden niños, niñas y jóvenes a este tipo de recursos en la situación en la cual está la región con el tema de desigualdades. Bueno, aquí se ve, esto lo plasmamos nosotros también en una de las historias sobre Uruguay de Continuity Stories, como el hecho de que Uruguay tuviera ya, gracias al Plan Ceibal, una infraestructura tecnológica y recursos educativos preexistentes, ayudó a poder implementar rápidamente un operativo de contingencia, pero seguramente hay que seguir trabajando en ese sentido, y el libro hace una contribución muy importante porque no habla solo de cuáles pueden ser las estrategias de diseño para el uso de la tecnología, sino que también les dan un contexto en América Latina. Muchísimas gracias, Florencia, y el recurso del cual ha hablado está disponible en el chat, y visiten Fundación Ceibal, donde hay múltiples otros recursos. Lo que nos ha contado Florencia me trae a un tema, Marcelo, que creo que tú puedes abordar con tu experiencia internacional y, en fin, tu conocimiento del tema, que es cómo podemos implementar este tipo de modelos híbridos donde se fomenta o se requiere tal vez una colaboración entre la escuela, los docentes, las familias, que en un sentido amplio para promover aprendizajes. ¿Cómo ves esta perspectiva? Y tal vez una continuación de lo que mencionabas antes, por favor, Marcelo. Vamos a sacar primero el mute, eso es. Gracias, Santiago. Casi como que estoy tentado de hacerte la misma pregunta a vos y quizá te la haga al final de mi intervención, pero quiero hacer primero una pequeña extensión de lo que estabas preguntando antes, tanto a María Eugenia como a Florencia. Y el año pasado estábamos hablando mucho
sobre el tema de tecnología y la diferencia entre gente que tiene acceso y gente que no tiene acceso. Y hablamos mucho de personalización. Esto fue antes de la crisis. Y lo que salía de ahí, esencialmente, era el peligro de que la tecnología sea usada en el futuro para los pobres y la conversión cara a cara y la educación cara a cara para los ricos. Esto está ahora fuera de la conversación después de lo que nos ha pasado. Pero yo quiero hacer una distinción entre la palabra personalización y la palabra autoaprendizaje. Entonces, juntando lo que preguntaste sobre personalización e inequidad, en Latinoamérica no podemos usar personalización y autoaprendizaje como sinónimos, porque no lo son. Los chicos que tienen menos capacidad para aprender en casa, porque sus padres tienen menos capital cultural, los que van a las escuelas que pueden enseñar menos, los que no tienen conectividad, no pueden hacer autoaprendizaje como los que tienen esas posibilidades. Entonces, dejemos de ponerle a la tecnología el tema de personalización como algo mágico, pensando que va a ser autoaprendizaje. Autoaprendizaje no va a funcionar, la tecnología no está para que autoaprendamos. Todavía necesitamos al maestro en un rol distinto. Y ahora tu pregunta muy rápidamente. Yo creo que algo que hace el libro muy bien es empezar a entender dos cosas. La primera es que podemos ir armando una educación híbrida de elementos, de a poquito, de a ladrillos. ¿Sí? Podemos empezar, como dicen los autores, enfocándonos. Pero de ahí podemos aprender otras cosas. Entonces, lo importante es ir aprendiendo de estos ladrillos para armar una casa realmente que nos permita hacer educación híbrida. Y por educación híbrida, a propósito, siempre pensamos en educación que se hace en la casa o se hace fuera de la escuela y en la escuela. Hay otras formas de definir educación híbrida, pero esta es la definición que estamos trabajando y a la que el libro responde. Entonces, esta es la primera cosa. Y lo segundo, creo, Santiago, importante para una educación híbrida es entender cómo se juntan estos pequeños elementos con otros, sobre todo con los más importantes que hemos aprendido en esta crisis, que es la capacidad de no tener aprendizaje dirigido, depende de las habilidades socioemocionales que los chicos tengan. Es más, de las habilidades socioemocionales que tengan los chicos y que tengan sus familias y sus entornos sociales. Entonces, moviéndonos hacia adelante, no tenemos que pensar cómo piensa el libro, en cómo cosas como matemáticas se juntan con habilidades del siglo XXI. Tenemos un trabajo muy fuerte ahora en el banco en cómo enseñar y aprender esas habilidades del siglo XXI. Para propósito, headline, se pueden hacer con tecnología o sin tecnología, pero tenemos que ver cuáles son las mejores estrategias para hacerlo. Así que ahí paro y te agradezco. Te iba a hacer la misma pregunta, ¿te animás a responderla? No. Yo creo que es una pregunta complicada, pero no quiero quitarle protagonismo porque entramos a la audiencia, porque entramos a la parte de preguntas y respuestas, pero rescato lo que has dicho, por supuesto, la importancia. En otros contextos se habla de la autonomía en el aprendizaje, de la autonomía de los docentes, que me parece muy vinculado. Pero y como decía, quisiera pasar un poco a los comentarios que he estado leyendo. Hay muchos comentarios muy especializados, de gente, quiero decir, con gran experiencia. Se está recomendando un texto en Trinidad también. Y si puedo recomendar un texto a partir de la conversación, también hay uno de Elena Arias y Julián Cristea del 2014, editado por el BIT, sobre el uso guiado de tecnología, que me parece que sus recomendaciones todavía rigen. Pero pasando a preguntas, a ver, María Eugenia, Macarena Bascur nos pregunta sobre uso de tecnologías y motivación, y entonces pregunta cómo resguardar un equilibrio adecuado entre motivación intrínseca y extrínseca para el aprendizaje de los estudiantes. El tema de la motivación. No sé si tienes alguna reflexión al respecto, por favor, María Eugenia. Bueno, sabemos que debemos aspirar a generar motivación intrínseca, ¿verdad? Que los estudiantes sientan ellos la necesidad de aprender, de hacerse preguntas y responderlas, ¿verdad? Esa es la meta. Y creemos que eso podemos acercarnos a eso cuando les proponemos actividades que conectan con sus intereses, ¿verdad? Cuando les proponemos proyectos donde ellos pueden ¿verdad?, de alguna manera orientar hacia lo que les interesa, hacia aquello que les provoca curiosidad,
¿verdad? Y ahí ir adentrándolos quizás en otras dimensiones, en otras aristas, ¿verdad? Pero partir de lo que les interesa, conectar muy fuertemente con ese universo personal de intereses, de talentos, ¿verdad? Y creemos que esa es la forma de avanzar hacia motivación más intrínseca, ¿verdad? Donde ellos puedan desarrollar esos itinerarios de aprendizaje más autónomos, más guiados por ellos mismos. Así es, muy vinculado además con esta noción de aprendizaje a lo largo de la vida que se está discutiendo tanto. Yo quisiera invitar a los coeditores Julián Cristiá y Elena Arias que se vuelvan a conectar, por favor. Hay algunas preguntas para ustedes, también no vamos a poder responderlas todas porque tenemos que acabar en pocos minutos, pero Elena, Wilber Gómez está preguntando cómo podemos usar las recomendaciones del libro en modelos STEAM más H y menciona, por supuesto, los trabajos del reconocido investigador, educador Michael Fullan. ¿Tienes alguna reflexión al respecto vinculando al libro, tal vez? Sí, Santiago, muchas gracias y muchas gracias por esa pregunta. La verdad que sí, o sea, en la recomendación 3 que Julián les presentó, hacía el énfasis de 3 cosas, ¿no? No solo la formación o el apoyo para usar la tecnología es una parte muy pequeña del cambio, digamos, que estamos proponiendo para que estos modelos funcionen. Una parte muy importante es el acompañar al docente en el abordaje pedagógico. Y justamente se trata de incorporar nuevas pedagogías, el aprendizaje por proyectos, de pensar, y Marcelo lo decía, ¿qué es educación híbrida? No es solo partir la clase en 2, una parte la hacemos en la casa y otra parte la hacemos en la escuela, es qué contenidos se pueden trabajar mejor desde la casa, haciendo algún tipo de experimento, trabajo individual, pero después volver juntos hasta hacer trabajo colaborativo, desarrollar otro tipo de competencias y aprovechar mejor el tiempo que están en la escuela y esta reflexión es lo que para mí representa en lo personal una gran oportunidad de lo que está pasando. O sea, los docentes han tenido la oportunidad de experimentar lo que es estar a distancia con sus estudiantes, lo que es aburrido o menos interesante en un Zoom, lo va a hacer también, tal vez no es igual tan interesante en presencial. Entonces da una oportunidad de repensar estas nuevas pedagogías, el aprendizaje profundo, nuevas habilidades y el aprendizaje pues, por proyectos. Así que sí, creo que va muy en línea con aprovechar este tipo de pedagogía. Santiago, perdón por interrumpir. Tengo que salir ahora porque tengo otra reunión, lamentablemente. Saben que hay una crisis que se llama COVID y estamos trabajando todo el tiempo en esto, así que lamentablemente tengo que dejarlos. Quiero agradecerte mucho la moderación y a los coautores felicitarlos y a mis copanelistas mandarles grandes saludos y agradecerles también. Así que lo siento, pero me tengo que ir. Muchas gracias a todos y gracias a la audiencia. Muchísimas gracias, Marcelo. Que estés bien. Julián, José Manuel Hidalgo pregunta sobre esto de torneos en las escuelas que ha visto en programas como el de Conecta Ideas en Chile, que tú has evaluado, y supongo que en general vinculado a toda la idea de gamificación. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Perfecto. Sí, uno de los autores del libro es Roberto Araya, quien está en la Universidad de Chile, y que es una persona que la verdad que el libro nos dio la oportunidad de conocerlo y empezar a colaborar. Y es una persona que ha pensado muy, muy en serio en el tema de la motivación. Él tiene la idea de que la matemática requiere mucha práctica y que es difícil para los estudiantes motivarse para hacer toda esa práctica que tienen que hacer. Y entonces él ha estado pensando durante muchos años acerca de cómo lograr incrementar la motivación de los estudiantes. Y él lo que dice es, si vemos lo que pasa en un mundial de fútbol, cuando juega, no sé, Argentina-Brasil, por decir algo, cómo la gente toma ese tipo de torneos. Y eso genera una motivación tremenda. Esas competencias entre grupos activan algo que quizás viene de nuestros, es algo evolutivo, que por mucho tiempo hemos estado trabajando en grupos, y entonces genera como una motivación muy fuerte. Entonces él dice, ¿cómo podemos aprovechar esa motivación que, por ejemplo, la vemos en el fútbol, que es tan fuerte para la educación? Entonces, con esa idea básica y usando tecnología, él ha creado estos torneos entre escuelas, en donde los estudiantes de la sección cuarto A de cierta escuela compiten contra los estudiantes de la sección de cuarto B de otra escuela. Y entonces se hacen, los estudiantes se ponen de a pares y juegan un juego en donde tienen que resolver preguntas de matemática. Y después la parte más interesante es que los puntajes de todos los estudiantes no es una competencia individual, sino es una competencia de una escuela con la otra. Y hemos visto videos en donde los estudiantes están gritando, están moviéndose fuerte,
no parece una clase de matemática. Entonces creo que ahí hay una oportunidad interesante de un cambio de nuevo, aprovechar una ventaja comparativa de la tecnología, algo que sin tecnología es muy difícil hacer estos torneos entre escuelas. Está la Olimpiada de Matemática, donde van los mejores estudiantes, pero esto es que todos los estudiantes participen. Muchísimas gracias, Julián. Lamentablemente el tiempo se acaba, pero yo quería agradecer nuevamente a mis coeditores, a mis colegas, Elena y Julián, a los coautores, a los presentadores, María Eugenia y Florencia, muchísimas gracias, y a los participantes, que han sido más de 500, vamos a leer y contestar sus preguntas. Quería resaltar además que el BID, como muchas organizaciones, está haciendo toda una serie de investigaciones en diferentes temas vinculadas al coronavirus, y ustedes pueden encontrar el link ahí seguramente haciendo una búsqueda. Yo me despido invitándolos a lo mismo que dije al principio, que es que lean el libro, lo discuten, lo comenten, lo compartan, lo critiquen, por supuesto, y ojalá se les ocurran nuevas iniciativas a partir de esto, ajustadas a lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, hasta pronto, y que estén bien, por favor, con todas sus familias. Hasta pronto.